Muy bien, mis hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a dar comienzo a este servicio y lo hacemos como corresponde, primeramente invitando a cada uno de nuestros hermanos aquí en este lugar, aquellos que se van a empezar a conectar, a que nos pongamos de pies, cerremos nuestros ojos y entreguemos nuestras vidas al Señor. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en esta hora por tu inmenso amor, tu inmensa bondad. Gracias Dios porque hasta aquí tú has sido bueno. Porque infinitas e innumerables son tus misericordias y tus maravillas alrededor de nosotros. Señor, en esta hora hemos llegado hasta este lugar, aquellos que hemos recibido de ti, Señor, la inquietud, la necesidad de poder acercarnos a tu casa de oración, para honrarte, para alabarte, Señor, porque ciertamente grandes son tus maravillas, Señor, para el beneficio y para con tu pueblo. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por las fuerzas, por la salud, porque tú nos cuidas, porque tú nos guías. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Dios, porque tú muestras prodigios y milagros a nuestros alrededor, Señor. Te agradecemos porque aún tu misericordia y tu amor están de continuo alrededor nuestro día a día. Señor, en esta hora hemos llegado hasta aquí, pero queremos que tú tomes dominio y control de nuestras vidas, que tomes dominio y control de cada servicio a realizarse a lo largo de esta reunión, Señor. Queremos que tu presencia nos acompañe de un comienzo, Señor, hasta cuando, Señor, tengamos que hacer el cierre del mismo. Te queremos, Dios, en este lugar. Queremos que tu presencia, Señor, empiece a cohabitar, Señor, también en nuestros corazones, que empiece a visitar aquellos que quizás a la distancia se conectan a través de las redes sociales. Queremos, Dios, que tú seas quien determine cada cosa que se ha de realizar. En tu voluntad y en tu infinita misericordia nos sometemos, Dios, en esta obra y damos inicio, Señor, a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a dar una oportunidad a nuestros hermanos del coro para que sigan entonando un corito, una alabanza al Señor. Número 115 en las carpetas. Número 115. Seguirte solo a ti, Señor.
Señor le bendiga. Amén. Sean nuestros hermanos bienvenidos, sean enormemente bendecidos, aquellos que tenemos la oportunidad hermosa de estar en la casa del Señor un día más, que el Señor nos da esta bella oportunidad, este maravilloso momento de poder compartir los hermanos dentro de la casa del Señor, como nos dice su palabra, juntos y en armonía. Pensando en lo bueno y en lo glorioso que es Dios con nosotros, viendo quizás cuántas cosas ocurren a nuestro alrededor, pero el Señor, hasta aquí como dice su palabra, nos mantiene, nos sostiene, nos cuida, nos resguarda y vela por nuestra vida y por nuestro bienestar día tras día. Entonces, es motivo de que estemos dichosos en la casa de Dios, sabiendo de que aún en este tiempo el Señor se ha reservado a cada uno de nosotros para que podamos comprenderle, para que nos acerquemos a Él, para que visitemos sus plantas, para que no nos sintamos solos, sino que para que recordemos de que siendo creación suya, Dios está dispuesto a vivir junto con nosotros día a día. Beneficios que el mundo quizás no nos puede ofrecer, porque muchas veces ante las adversidades la humanidad deja a los hombres a merced de lo que es o lo que ellos dicen el destino, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun cuando somos quizás sentenciados ante los ojos de los hombres, el Señor se coloca de nuestro lado cuando nosotros nos entregamos a Él. Nos dice su palabra en un precioso salmo de David, diciendo al Señor que Él, ante un corazón contrito y humillado a sus plantas, Él nunca le rechazaría. Ante una persona que se entrega, que se acerca, que se dispone a conocerle, el Señor siempre tendrá sus brazos abiertos. Este mismo Dios es el que hoy nos cobija aquí en su casa de oración, que cobija también a nuestros hermanos que quizás a la distancia, ahí conectados, se están compartiendo virtualmente con nosotros. El mismo Dios, nos dice su palabra, de ayer y hoy, es el mismo que vivirá por los siglos y su obra perpetua nos acompañará día a día. Siéntase gozoso, porque como les decía, el mundo corre hoy alocadamente, pero el Señor, aún en tiempos de tempestad, nos da calma. Gracias, amén. Él ha tomado esta oportunidad, invitándole a usted, invitándome a mí, para que podamos conocerle, para que podamos acercarnos a Él día tras día, para alimentarnos y para entregarnos enormes y enormes bendiciones. Amén. Vamos pues a tomar parte de una de estas bendiciones que el Señor nos da y vamos a dar lectura a un pequeño devocional, el cual el día de hoy, si lo quiere buscar, está en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a dar lectura solo a algunos versículos. Del versículo 33 en adelante. Y lo hacemos, damos lectura a su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén. Esta es la porción que el Señor nos da hoy como aperitivo, como suelo decir, como devocional, como, digamos, como para que podamos reflexionar, para que podamos degustar, para que podamos meditar en lo que también el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén.
Pues bien, vamos nuevamente a dar una oportunidad a nuestros hermanos del coro, a que sean entonando un corito, una alabanza más, antes de pasar a lo que será el mensaje del día de hoy. Amén. Número 22 en las carpetas. Número 22. Te alabará, María. Te
siempre. Que el Señor le bendiga. Pues invito nuevamente a mis hermanos que están en este lugar. Nos vamos a colocar de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos con reverencia a orar al Señor por lo que será su palabra, el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos nuevamente porque nos permites tener un instante de comunicación contigo. Señor, gracias porque nos has dado las fuerzas, la oportunidad de llegar hasta tu casa de oración o de poder compartir vía una pantalla, Señor, este momento especial. Señor, pero ha llegado un instante en el cual tú has preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y es por eso, Dios, que primeramente te pedimos que tú visites nuestra vida, que tú visites todo lo que somos, Señor, que nuestra alma, espíritu y cuerpo, Señor, estén dispuestos y predispuestos solamente a estar atentos a tu voz. Señor, en esta hora nos disponemos en tus manos. Úsanos a cada uno de nosotros como instrumento en tus manos, Dios. Queremos estar preparados, Señor, que nuestra alma, que nuestra vida esté, Señor, en plena condición para recibir todo aquello que tú nos quieres, con lo cual nos quieres alimentar en esta hora. Señor, por la fe estamos acudiendo a aquel lugar especial que tú has predispuesto para nuestra vida. Señor, por la fe estamos acercándonos a aquel momento en el cual tú quieres enseñarnos algo en esta hora. Y es por eso que nos colocamos en tus manos, para que sea tu palabra, para que sea tu voz, para que sea tu enseñanza, para que sea, Señor, tu doctrina la que de tu templo descienda a nuestros corazones, para que vivifique, para que fructifique, Señor, para que edifique y para que ésta nos restaures conforme a tu presencia y a tu espíritu vea necesario en cada uno de nosotros. Señor, a ti nos encomendamos en esta hora. A ti nos entregamos en este instante y queremos que seas tú quien nos hable en este momento. Gracias, Señor, te damos por este instante de oración y te pedimos que tú seas bendiciendo nuestras vidas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Pues bien, como ya decía, ha llegado el momento de la palabra de Dios. Para ello le convido a cada uno de nuestros hermanos que pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a dar lectura a algunos versículos, no el capítulo completo. Hechos capítulo 17. Mientras damos tiempo a nuestros hermanos aquí en este lugar a buscar su palabra, aprovecho de agradecer al Señor, como siempre suelo hacerlo, por su gran amor, su misericordia, su bondad, porque Él es bueno, porque nos cuida, porque nos protege, porque aunque el tiempo es difícil, el Señor está al lado nuestro. Muchas son las muestras de misericordia de Dios que tiene alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Alrededor de cada una de nuestras familias. Viendo, como decía al comienzo, en un instante el mundo se enloquece, se pone vanaglorioso, se enorgullece y muchas veces se desenfoca de lo esencial. De lo esencial que incluso muchos tratan de pregonar como su ideal, el convivir, el respetar. Pero aún así, aunque el mundo quebrante sus propias, ideologías o creencias, el Señor en este instante de la humanidad a nosotros nos ha cuidado, nos ha sostenido. Amén. Nos ha protegido, nos ha acompañado, nos ha fortalecido. De manera especial o de manera particular puedo decir que Dios hasta aquí ha sido bueno para con mi vida, para con mi familia, para con aquellos que amamos en la fe, que son nuestros hermanos, porque ninguno de nosotros puede decir que el Señor nos ha faltado ni ha sido escaso. La bendición de Dios para con nuestras vidas, para con la vida de nuestros hermanos en esta corporación, en esta iglesia, el Señor
ha sido abundante, a pesar de que si ya miramos hacia atrás, hemos tenido un país en el cual se han prácticamente paralizado todas las cosas. El Señor incluso en ese tiempo nos ha bendecido, nos ha sostenido, nos ha hecho avanzar. Aunque pensemos que quizás las cosas se mantienen estáticas por lo que nuestros ojos ven, pero lo que el Señor hace en los corazones, fortaleciendo a su iglesia y a su pueblo, es algo que Dios ha preparado incluso en este tiempo, porque nos dice su palabra que en el libro de Isaías que aunque estemos en medio del fuego, la llama no arde en nosotros. Así es, Señor. Sino que así como estuvo con aquellos jóvenes en el horno de fuego ardiendo, calentado, recalentado 7 veces más, es su presencia la que nos ha guiado en este tiempo, la que nos ha sostenido y nos ha librado de todas estas cosas que vemos a nuestro alrededor. Sí, Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios si su misericordia es inmensa? Es continua, porque no se acaba. Es interminable, no se acaba. Es continua, porque no se detiene. Aun cuando dormimos, el Señor ahí vela por el sueño de cada uno de nosotros. Nos cuida, nos protege y nos mantiene alejados de todo lo que anda alrededor. Por eso agradezco al Señor, porque también me da esta bella oportunidad de estar en este lugar, de compartir con ustedes, de llevar la palabra del Señor y de en este día en particular de poder pensar, de poder, digamos, inquirir o tratar de inmiscuirnos más en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, habiendo dado tiempo suficiente, reitero, vamos a dar lectura a la palabra de Dios para el día de hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, y le vamos a dar lectura desde el versículo 22 hasta el 31. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Esta es la palabra de Dios para este día. Le invito nuevamente a se coloque de pie a nuestros hermanos en este lugar, a nuestros hermanos en sus hogares, que con reverencia cierran sus ojos y nos acompañen en esta pequeña oración para agradecer desde ya lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos porque por la fe en este instante estamos sentados a tu mesa, dispuesto el alimento ya enfrente nuestro para poder degustar, para poder comer de él y poder, Señor, saborear y también vivificar, nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro cuerpo en esta hora con todo aquello que tú nos quieres enseñar. Señor, prepara desde ya nuestro corazón, prepara todo lo que nos rodea. Señor, en tus palabras nos estableces como promesa que el lugar en el cual nosotros acudimos, en el cual nosotros estamos, al cual nosotros avanzamos, Señor, por tu presencia y por tu poder es declarado como santo, como consagrado. En esta hora queremos que tú consagres nuestra vida, Señor, nuestro alrededor y todo lo que está junto con nosotros, para simplemente poder estar conectados con tu presencia. No queremos, Señor, que las distracciones, que incluso nuestras dificultades y problemas sean tormento para sacar el mayor provecho, Señor, a lo que tú nos quieras enseñar. Es por eso que primeramente nosotros orábamos a ti para depositar en ti, Señor, todo lo que somos, todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y ahora por la fe, Señor, en tus manos nos disponemos a alimentarnos con aquello que nos quieras entregar en este día. Desde ya te damos las gracias, Señor, porque sabemos y creemos que todo lo que procede de tu mano, de tu templo, de tu boca, Dios, es para que podamos crecer y acercarnos día a día más al lugar que tú nos tienes preparado allá en los cielos. Gracias, Señor, por este instante de oración y te pedimos, Dios, de que tú seas preparando y bendiciendo también nuestras vidas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a tratar lo que Dios quiere hablarnos en esta hora de tres formas distintas. Primero debemos comprender un poco el derredor y la situación en la cual Pablo se encontraba dando este discurso. Pablo estaba ya primeramente en una misión, no la primera, sino que estaba recorriendo aún más allá de lo que había hecho inicialmente en su viaje por el Asia. Digamos el Asia Menor, que hoy día, si usted lo ve en un mapa, en realidad es Europa, el sector de Turquía, el sector de Grecia, el sector de Italia. Empezó a abarcar terreno porque en primera instancia, en su primer viaje, él recibió la misión del Espíritu Santo, estando en Antioquía, junto con su hermano Betsabé, estaban ahí esperando en Dios, después de haber sido enseñados por los apóstoles, y ahí fueron encomendados a evangelizar, digamos, a predicar a aquellos que se habían alejado y que habían sido dispersos por las naciones. Por ende, Pablo llega a cada ciudad a predicar primero, en primera instancia, a las sinagogas, a los lugares a donde se suponía se predicaba la palabra del Señor, a donde se suponía se practicaba la fe de Dios. Digo se suponía porque en muchos de estos lugares se había, digamos, tanto lo que los fariseos habían enseñado por mucho tiempo en el templo de Jerusalén, pero también por lo que rodeaba, se había permeado y se había, digamos, distorsionado de lo esencial. Cuando llega Pablo, empieza en muchas ciudades a tener confrontación
Luego en su segundo viaje estaba recorriendo las iglesias que se habían podido levantar y el Espíritu Santo lo insta a ir aún más allá y le muestra a un hombre de carácter macedonio. El sector de Macedonia es lo que hoy día conocemos como Grecia y el Peloponeso. En ese sector tenían rasgos particulares y él entiende de que el Espíritu le estaba instando a predicar a personas que necesitaban de Dios. Y en ese sentir, él va y empieza a recorrer el sector de Grecia y se topa en un pueblo a donde hubo un altercado, a donde empieza primeramente a predicar su palabra y él empieza a pregonar la verdad de Dios en las sinagogas, pero luego de eso también, como lo hacía en todo lugar, en las plazas públicas, a viva voz, porque debemos recordar algo, nos dice su palabra que somos creación de Dios. Él nos hizo a nosotros, la humanidad, a imagen y semejanza suya. Y es más, puso su espíritu de vida en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra esencia. Por lo tanto, al igual como Abraham, sin conocer ni siquiera el nombre del Señor, anhelaba en su espíritu conocer al Dios verdadero, y ese anhelo le llevó a reconocer a su Creador. Así también la palabra de Dios, cuando es efectiva y cuando es llevada de manera íntegra a los hombres, empieza a hacer mella los corazones, y el espíritu que mora dentro del corazón de los hombres empieza a reconocer la voz de su Creador y empieza a anhelar acercarse a Él. Eso hizo Pablo en toda localidad, y llega un instante en una ciudad en particular en que, digamos, nos dice la palabra que había una profetisa que usaban los mercaderes para obtener ganancia, y que cuando se acercó Pablo y Silas, que estaban juntos en ese entonces, se acerca a esta persona, a esta, profetisa o pitonisa, ella empieza a pregonar a los cuatro vientos que tuvieran temor, porque ellos eran siervos del Dios vivo. Pero incomodándole esta situación, puesto que ella lo gritaba y lo seguía a cada instante, Pablo reprende a la potestad que tenía posesión de esta persona, y ellos vieron que se le habían ido las ganancias, los mercaderes. Entonces toman a Pablo y a Silas, los llevan al cepo, los azotan, los castigan, los encierran, y ahí es cuando ocurre lo que nosotros todos conocemos, ese milagro cuando Dios mira la tierra tiembla, se abren las cadenas, se abren las puertas y la salvación llega al corazón de los hombres. Pablo es liberado, pero en este tumulto y en este tiempo de persecución, sigue predicando en la siguiente ciudad, pero es perseguido, se genera un alboroto y él y Silas toman caminos separados. Porque si iban juntos, les reconocerían fácilmente y su vida correría peligro. No es que Pablo tuviese temor a la muerte, de hecho él nos dice que para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero algo que muchas veces se nos olvida, porque muchas veces como cristianos actuamos de manera temeraria, diciendo, no, Dios me protege. Y tentamos a la suerte, y siempre recuerdo las palabras de nuestro obispo cuando dice que había un hermano que se tiraba a las calles, porque decía, Dios me protege. Pero en algún instante, tentando a su suerte, o tentando al espíritu, fue alcanzado por un vehículo. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser primero sensatos, a ser luz, no tinieblas, a mostrar un camino, no a mostrar, temeridad. Él nos dice que nosotros debemos ser valientes, que debemos actuar con rudeza cuando las cosas ameritan, no a cada instante. Nos dice que nosotros debemos prepararnos en oración y ayuno, porque hay géneros que son de difícil combate espiritual. Él nos llama a ejercitarnos en su palabra, a conocerla, porque hay
potestades que actúan como, usted conoce la historia de Troya, que actúan como un regalo ante los ojos de los hombres, nos dice el libro de Juan, como la vanagloria de la vida, como los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y estos llegan al corazón y hacen media o hacen trizas nuestra fe y nos separan de Dios. Para eso es que el Señor nos dice, sí, tú tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado, como le dijo al joven que dejó a cargo Moisés para que guiara al pueblo. Tú debes ser valiente, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Así también Él nos esfuerza en cada tiempo a ser valientes, a cuando Él nos dice predicar su palabra, pero no ser temerarios. Porque eso muchas veces lo malentendemos. Pero volviendo a esto, en ese, digamos, ser respetuosos, ser conscientes, Pablo y Silas se separan y empiezan a abarcar ciudades distintas. Y en ese instante Pablo llega a Atenas. En ese momento, en ese tiempo, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, en el calendario gregoriano que nosotros tenemos hoy día. En ese instante, Atenas era la cosmopolita de las culturas, de las artes, llegaban de todos lados a debatir, a conocer. Nos dice su palabra que los atenienses, los nativos, no se deleitaban más que en conocer cosas nuevas. Y Pablo nos dice su palabra también que su espíritu se enardecía a ver la vanidad de la ciudad. Se enardecía al ver el comportamiento de los hombres. ¿Por qué se enardecía su espíritu? No más allá de que había pecado, o sea, sí había pecado y su mente justa veía que había algo errado ahí, pero también reconociendo lo que nos dice por intermedio de sus cartas a nosotros, que lo esencial, lo primordial, lo que Dios nos encargó a nosotros es que otros pudieran alcanzar salvación. Y él veía un mundo lleno de personas que eran condenadas y corrían con los ojos vendados, pero desesperadamente a su perdición. En ese enardecimiento, viendo la potestad, la corrupción a su alrededor, él empieza a predicar y se da cuenta, antes de predicar, se da cuenta recorriendo los templos de que había algo en particular. No sé si usted conoce la historia del Dios conocido, historia griega. El Dios conocido, y les va a parecer particularmente familiar con un relato bíblico. La historia del Dios conocido decía que en los estados, digamos, poco de historia, Grecia en el antiguo tiempo no era una gran nación, sino que eran ciudades que se conocían como ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio gobernante, sus propias reglas, pero ellos, para hacer frente a grandes potencias alrededor, juntaban a esos como gobernantes, se ponían de acuerdo y se defendían como si fuesen un solo pueblo. En uno de estos pueblos, dice la historia griega, de que llega un instante en el cual, por acción de uno de los príncipes, empieza a haber una gran peste, una gran mortandad y un gran pérdida y llanto en la ciudad. Y no comprendían, eran una cultura que veneraban a muchos dioses. Todos en estas ciudades-estado veneraban a los mismos dioses, pero eran infinidad. Usted los reconocerá por la mitología: Zeus, Atenea, Hades, que tenían sus símiles romanos porque eran los mismos ejemplos: el dios del trueno, el dios de la muerte, la diosa de la fertilidad y del amor, el dios de la guerra. Y ellos pensaron que habían hecho algo que los dioses repudiaban y empezaron a ofrendar en los templos, porque en cada ciudad, cada dios tenía un templo. Y empezaron a acercarse y empezaron a
establecer ofrendas, pero la tempestad, la peste, no abandonaba la ciudad. Siguieron así de continuo hasta cuando acabaron a cada uno de sus dioses, y esta tempestad y mortandad no terminaba. Pero como ellos, a través de, digamos, Alejandro Magno, habían conquistado también el territorio que conocían del pueblo de Israel, decían, mira, a todo esto se presume, esta es solamente una presunción. Usted sabe lo que pasó en el templo de Israel cuando fue dominado por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el emperador griego que conquistó y llegó hasta la India. Luego fue dominado por los romanos y los romanos se apropiaron de todo lo que él había preconquistado. En el templo, si usted lee la historia de los macabeos dicen de que en ese momento hubo un fuerte y férreo y directo ataque a la creencia del pueblo de Dios, al punto de que los animales abominables fueron llevados al templo a ser sacrificados de manera despectiva ante la creencia del pueblo de Dios. Sí, Señor. Cuando llega la calamidad a este pueblo griego, empieza entonces uno de aquellos que venía de lejos y decir, mira, recuerdo una historia, que había un Dios que castigó una nación y que lo único que pudieron hacer es preparar, digamos, utensilios de oro en ese momento con forma de los tumores que abatía el pueblo, dejarlo en una carreta tirado por 2 bueyes que no habían sido apaleados, que no habían sido llevados al trabajo, y dejarlos que estos avanzaran. Y si ellos se dirigían hacia cierto lugar, es porque la iniquidad y el pago de tu iniquidad había sido perdonado. Y tú sabrías de que había un Dios que había visto tu iniquidad, pero que tú le reconociste y pediste clemencia. ¿Se acuerdan lo que pasó en la ciudad de los filisteos? Cuando se llevaron el arca de Dios y la colocaron al lado de los dioses de los filisteos, y que cada mañana amanecía la deidad tirada en el piso. Luego al día siguiente la volvían a levantar y aparecía cortada. Luego al día siguiente, si el arca del pacto permanecía ahí, la ciudad empezaba a sufrir de tumores, de pestes, de plagas. Luego los príncipes de cada ciudad mandaban el arca a otra ciudad. Y llegó un punto en que nos dice la palabra de Dios que los príncipes de los pueblos de los filisteos decían, quieren que nosotros muramos, porque nos están mandando esto para que la maldición llegue a nuestra nación, a nuestro pueblo. Y llegó una persona y que les dijo, mira, esto ocurrió porque tú hiciste mal con el Dios verdadero. Toma el arca, llénala con una ofrenda, colócala con animales que no hayan recibido castigo, que sean novicios, que no hayan puesto carga sobre sus hombros, y déjala ir. Si esta va de camino a Jerusalén, era porque efectivamente el Dios de los judíos te había atormentado. Y cree que cuando esto ocurra, la mano de Él se levantará de tu nación. Nos dice la palabra que lo hicieron así y que efectivamente estos animales por sí solos llegaron a la hacienda de un hombre hebreo, el cual tomó el arca, lo comunicó al pueblo, llegó a los oídos del rey, en ese instante David, que el ansioso trató de llevarse el arca nuevamente al lugar que había preestablecido para ella. Lo mismo ocurrió en Grecia. Y cuando ocurre esto, ellos le toman reconocimiento a un Dios que desconocían. A diferencia de los otros, que eran imaginación humana, ellos comprendían que si algo que ni siquiera sus dioses podían hacer,
a este tenía que tenerle respeto. Así es, Señor. Se le hace un altar simbólico con una inscripción y se le veneraba al igual que al resto. Cuando llega Pablo a esta localidad, empieza a tratar de aclarar su visión, su forma de pensar, y les empieza a exhortar, primero, que este Dios, el creador de todas las cosas, el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella habitan, Sí, Señor. que así como sus propios, digamos, poetas habían comprendido, nosotros no estamos ajenos a Él, sino que vivimos en Él, sino que nosotros nos acercamos a Él, porque, como dicen sus poetas, nos dice su palabra el día de hoy, porque pueblo suyo somos, porque linaje de Él somos, porque hechos por sus manos nosotros somos realizados. Porque como nos dice en lo que explica Pablo, nosotros creemos de que Dios ha establecido de que de un linaje, de una sangre, fueron hechos los pueblos, primeramente para sojuzgar la tierra, nos dice su palabra, pero que la iniquidad y la maldad de los hombres nos hizo alejarnos de la bendición que Dios tenía dispuesto para cada uno de nosotros, llevándonos lejos del lugar que Dios había preestablecido para nuestra vida, haciendo que nuestra vida, que la humanidad primero sufriera el yugo del trabajo, porque nos dice su palabra que estando en el huerto del Edén, Dios era el que sostenía todo, el que alimentaba todo, el que cuidaba de todo. Pero al alejarnos del huerto del Edén, nos dice su palabra que la sentencia sobre nosotros es que por el sudor de nuestra frente nosotros tendríamos que vivir, sobrevivir y alimentar nuestras familias. Nos dice su palabra que por nuestra iniquidad, la humanidad, por ejemplo, las mujeres sufrirían dolores al momento de engendrar una vida, que el hombre sufriría por el calor, por el tormento del trabajo, por el mal, por las heridas. Nos dice su palabra, y aquí hago un paralelo, nos dice que en el reino de los cielos no habrá necesidad de llanto ni de luz, porque si estás triste, el Dios mismo enjugará tus lágrimas. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá necesidad de un sol, de lunas ni de estrellas, porque la presencia de Dios iluminará todo. Así también era el Edén, a donde estaba la humanidad, predispuesta a vivir con Dios. Pero de ahí nosotros nos alejamos, empezamos a apartarnos y empezamos a crear caminos distintos conforme a la imaginación de nuestras mentes. Y cuando llega Pablo a ese instante, después de haber sido encarcelado, de ver sus milagros, de ver cómo incluso personas que agotadas por su trabajo caían de un segundo piso y perecían, pero Dios les devolvía la vida, después de ver milagros por parte del Señor, después de ver cómo Dios le mantenía con vida aun cuando era apaleado, azotado, nos dice su palabra, 40 azotes menos uno, cosa de que sobreviviera pero que le doliera, llevado como medio muerto afuera de muchas ciudades por pregonar su evangelio, pero aún así él veía como Dios le sustentaba, le fortalecía y le sacaba adelante. A pesar de eso, cuando él llega a esta ciudad, empieza a reconocer que ahí habían personas que merecían también recibir la palabra de Dios. Así es, Señor. Aquí viene la segunda parte de lo que quiero comentarles hoy. Nos dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, respecto de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si usted ve lo último que menciona Pablo, él dice, mira, Dios no es un Dios que se cierna o que se deleite del oro, de la plata, de las piedras. No es algo que dependa de la imaginación de los hombres, de la escultura, pero
aunque esto te aleja del Señor, el Señor ha tomado por alto este tiempo de ignorancia y manda a todos los hombres a que si escuchan su voz, ¿se acuerda que hace poco tiempo atrás leíamos y hacemos referencia a lo que dice el libro de Hebreos, que si hoy oyeres su voz, no endurezcas por más tiempo tu corazón? Porque nos dice en el libro de Hebreos, como en el día de la provocación, cuando me tentaron tus padres allá en el desierto y me llevaron al estado de ira, y en mi ira dije, no entrarás en mi reposo. Sentenciado a una generación completa por tentar al Señor. ¿Se acuerda lo que le decía al comienzo? Que el cristiano tiene que ser valiente, pero no temerario. Por tentar a Dios, por tratar de atreverse, de hacer torcer la mano de Dios a lo que Él tenía predestinado para su nación, ellos fueron separados del deleite de entrar a la tierra prometida, al lugar que Dios les había preparado con sus propias bendiciones. Y nos dice la historia del pueblo de Israel que en su alegato, cuando muchas veces tentaron al Señor, ellos decían, ¿para qué nos trajeron al desierto? Para que muramos de sed, de hambre, para que nuestros hijos sean atormentados por estos gigantes que viven allá en Canaán, para que sean llevados a esclavos, para que sean alimento de los buitres que están en el desierto. Y la respuesta del Señor cuando ocurre esto en las aguas de Meriba y les dice al pueblo que no entrará en su reposo, les dice al pueblo, a ustedes que me han tentado no entrarán en la tierra prometida. Y a esos pequeños que ustedes han menospreciado, diciendo de que serían esclavos, que serían atormentados, a ellos yo les fortaleceré y los introduciré en esta tierra de gigantes y verán mi poder, mi autoridad y mi gloria. Y toda la humanidad reconocerá que no hay Dios como el Dios de Israel. Volviendo, ¿se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos? Si hoy oyeres su voz, no endurezcas por más tiempo tu corazón. Como en la provocación, a donde Dios dijo, no entrarás más en mi reposo. Pero lo que dice Pablo es que, comprendiendo de que los hombres se habían alejado, Dios se había preparado el tiempo y el lugar apropiado. Nos dice su palabra que Él es el dueño de establecer el orden de los tiempos. Y pasando por alto el tiempo de la ignorancia de los hombres, comprendiendo de que ante la palabra de Dios, el espíritu de vida de Dios que mora en nosotros debe conocer y reconocer a su Dios, Dios da la oportunidad a todos los hombres. Por eso es que dice en su encomienda a sus apóstoles, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. El que creyere y fue bautizado, será salvo. Nos dice también el libro de Juan que aquellos que no creen en Dios, estos ya han sido condenados, no por el Señor, sino que por la palabra de justicia que Dios nos ha dejado, por la acción de la doctrina, del decreto, de la instrucción que Dios ha establecido como justa para los hombres. Nos dice lo que acabo de leer del libro de Juan, que cuando viniese el Espíritu Santo, nos convencería a la humanidad de justicia, juicio y verdad. Cuando Pablo pregona ante los atenienses, dando este discurso, ejemplificando de que el Dios no conocido, que creó los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo lo que en ellas hay, que por medio de Él vivimos, que Él no tiene necesidad de que hombres le adoren, de vivir en un templo, de vivir en un lugar físico, sino que Él lo abarca todo, sino más bien nosotros vivimos en Él, que Él no tiene necesidad incluso de que nosotros entreguemos cosas, porque Él es dueño de todo, porque Él en su misericordia nos da vida, nos da aliento, nos da fuerzas y nos entrega todas las cosas. Entregando este discurso, Pablo lo que estaba haciendo es que el Espíritu Santo que moraba en su vida actuara en justicia, juicio y verdad.
Nos dice, si volvemos a lo que nos dice, digamos, convencer de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque nos dice ahí, no crean en mí. Nos dice su palabra, decíamos decir hace poco, que Él nos encomendaba ir a todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere, este ya ha sido condenado. Nos dice el libro de Romanos, en la confesión de fe, nos dice que es necesario que los hombres crean con el corazón de que Dios existe y que confiesen con sus labios de que Dios les ha levantado de entre los muertos. Es un acto de fe que es necesario, es crítico para nosotros, es esencial que nosotros profesemos con nuestros labios de que Él es Dios, que ha sido levantado de entre los muertos y que Él está dispuesto a entregar bendición a aquellos que se acercan a Él y confiar con certeza, con plenitud de confianza de que Él es galardonador de aquellos que le aman y le buscan. Nos dice su palabra que quizás estaban por cuanto todos alejados de Dios, todos destituidos de la gloria de Dios. Él vino y se entregó a sí mismo para hacernos cercanos a su salvación. Pero si aún así, entendiendo y escuchando y comprendiendo de que Dios vino a hacer una obra de prodigios y milagros, de salvación para con nuestras vidas, de restauración, aún así nuestra decisión es alejarnos de Él, actúa el pecado en nuestras vidas. Porque nos dice su palabra que el pecado esencial o el pecado primero que cometió la humanidad fue desobedecer. Dios dio una orden y los hombres hicieron lo que quisieron en su corazón. Luego nos dice su palabra, y lo ha dicho nuestro pastor Barros en muchas ocasiones, que ella testifica que el pecado no es más allá que estar en contra, no hacer lo que Dios dice. El actuar en pecado es ir en contra de la justicia de Dios, desobedecer, quebrantar la ley, la justicia, la doctrina del Señor, oponerse a ella. ¿Oponerse en qué sentido? Muchas veces comprendiendo de que Él es justo y que Él actúa en justicia, es obviar su justicia, es olvidarse de su justicia, es apartarse de su justicia. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano y su prójimo, del buen samaritano? Hubieron dos personas que no actuaron en justicia. Y si no actuaron en justicia, nos dice su palabra, que actuaron con pecado, que el pecado obró en sus vidas. Nos dice su palabra, no creyeron en Dios. Como no creyeron en lo que Dios enseña, obró el pecado. Cuando obra el pecado, nos dice que somos sentenciados. Y la sentencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado no es muerte terrenal solamente, sino que es muerte eterna. Nos dice lo último que comentaba Pablo, es que él, pasando estos tiempos de ignorancia que vivían los atenienses, es decir, de idolatría, de vanagloria, si alguno oyera su voz y se acerca a él está dispuesto a perdonarle, porque él llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que es decir, que analicen la situación, que analicen su caminar, que analicen la justicia y se acerquen al Creador. Porque, les decía al comienzo, David establece en un salmo, en una de sus oraciones, algo precioso. A un corazón contrito y humillado, a sus plantas, Dios nunca le echa fuera. Nunca le abandona. Nunca le deja de escuchar. Y cuando plantea esto, Pablo dice el por qué es necesario. Porque Dios se ha establecido un día en el cual juzgará a la humanidad, juzgará al mundo con justicia. ¿Se acuerdan la segunda parte que nos dice Juan? Pecado primero, después justicia. Justicia porque ya no le verán más. Dice así, ¿cierto? Porque ya no le verán más.
¿Por qué el no verle más al Señor era un acto de justicia? Nos dice el libro del profeta Ezequiel que el alma que peca morirá, que no será traspasado la maldad y la iniquidad de los padres sobre los hijos, ni de los hijos sobre los padres, sino que aquel que es injusto y peca, este es sentenciado a la muerte. Nos dice también que aún siendo sentenciado a muerte, aún en injusticia, si te arrepientes, si te reconoces que Él es Dios y piensas en acercarte a Él de todo corazón y actúas con humildad y pides a Él por misericordia, actuando en justicia, toda la iniquidad que había previo, el Señor la perdona y eres hallado justo. Pero así también nos dice su palabra que por muy justo que tú seas, si cometes una iniquidad que el Señor te llama a su presencia, por esa iniquidad tú eres sentenciado, porque el alma que peca, ésta morirá. Y nos dice su palabra, primero, es necesario que los hombres se convenzan de que el pecado nos aleja del Señor, que nos lleva a la perdición, que nos lleva al tormento eterno. Segundo, es necesario también de que los hombres reconozcan que Dios ha actuado justicia más allá de la justicia que nosotros conocemos, porque siendo aún sentenciado, nos dice el libro de Corintios que había un acta de decretos que nos era contraria, que demandaba nuestra vida, pero el Señor se la llevó en la cruz. Fueron clavadas en sus manos. Con su sangre Él pagó el precio que tú y yo debíamos sufrir. Nos dice su palabra que ante la iniquidad, ante la maldad, el pueblo de Israel tenía que presentar algo que con lo cual sufrieran, reconocieran de que estaban haciendo algo incorrecto, que les molestara, que les hiciera cambiar. Pero también nos dice el libro de los Hebreos que no hay sacrificio humano que logró quitar el pecado y la iniquidad del corazón de los hombres, sino que abusando de este instrumento ellos se apartaron más de Dios. Pero la sangre de Dios quita el pecado del mundo. Porque cuando la sangre del Señor actúa en el corazón de los hombres, toda la iniquidad, todo problema y toda, maldad tiene que desaparecer. Cuando ésta actúa en el corazón de los hombres, ¿cómo actúa la sangre de Dios? Cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestro corazón. Sí, Señor. Porque Dios se ha reservado el misterio más grande de la humanidad. El que tú y yo decidamos si queremos acercarnos a Él. Teniendo plena autoridad para obligarnos, Él deja a ti y a mí la decisión de acercarnos y de aferrarnos a Él. Cuando tú te aferras, el Señor actúa. Cuando tú le clamas, nos dice la regla de oro: el que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abrirá. Pero tienes que decidirte por hacerlo. Cuando tú lo dejas actuar, el Señor obra en tu vida, y ahí actúa lo que nos dice su palabra. La sangre de Dios quita el pecado de la humanidad, actúa y limpia nuestra vida. Y la justicia era que ni tú ni yo teníamos justicia, que ni tú ni yo teníamos opción alguna de tener una salvación y una oportunidad de llegar a la vida eterna. Pero Él no tomó su deidad como lo que aferrarse, como dice Pablo en su carta a los Filipenses, sino que despojándose de su forma de Dios, de su deidad, vino a esta tierra con forma de siervo, con forma de hombre, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es por eso que Dios Padre le ha exaltado a lo sumo, a lo más alto, y ha dado la autoridad y plena autoridad que solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, solo en el nombre de su Hijo amado, del Mesías, solo en su nombre, todos los hombres tienen que inclinarse, todos tienen que adorarle, que en Él solamente hay autoridad, poder, salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres
sobre esta tierra y bajo de ella, en el cual podamos ser salvos, sino que en el unigénito Hijo de Dios. Y esta justicia era necesario que Él se separara de nosotros, que sufriera por nosotros, para que tú y yo alcanzásemos salvación y vida eterna. Justicia que no es por nuestras manos. Nos dice el libro de Romanos que más Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de juicio, porque Él ha establecido, al igual como nos dice Pablo, Él ha establecido un día en el cual juzgará a la humanidad. ¿Cómo juzgará a la humanidad? Nos dice su palabra, que es su propia palabra, su autoridad, su doctrina, la que será abierta y será expuesta ante las obras de los hombres y por las cuales nosotros seremos sentenciados, condenados o restaurados y rescatados. Porque es su palabra la que condena al mundo. ¿Se acuerda que inicialmente decíamos que el pecado es lo que es porque yo no creo en Dios, sino que me alejo de Dios? Así también alguien que peca, que se aleja, que se aferra a todo ajeno a lo de Dios, es sentenciado a juicio. Juicio que nos dice su palabra, está predestinado para nosotros ser recibidos por Dios si nos acercamos, nos aferramos a Él. Y escuchar esas palabras maravillosas que nos dice en su parábola. Venid buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también está preparado para los hombres que se alejan de Dios esa sentencia que en todas las parábolas el Señor dice: atadle, echadlo allá a las tinieblas de fuera, donde será el lloro, el llanto, el crujir de dientes, allá en el lago de fuego, a donde la llama nunca deja de arder, donde el gusano nunca muere. Ese juicio está preparado para toda la humanidad, por nuestras obras, pero de ese lugar el Señor te quiere librar, te quiere acompañar, te quiere rescatar. El precio ya está pagado. Él se entregó una vez y para siempre por el pecado de nuestra iniquidad. La justicia fue cumplida para todos los hombres que le aceptan, que se acercan, que le reconocen y que le aman y le buscan día a día. Ahora, la tercera parte que íbamos a comentar el día de hoy es lo que en este tiempo vemos a nuestro alrededor. Estamos llenos de deidades, al igual como Pablo en el pueblo de Atenas. Estamos llenos de ídolos, de imágenes a nuestro alrededor. Te podrá decir, pero está hablando de esas deidades que tienen otras religiones, estatuas. No tan solo estamos rodeados de imágenes físicas que podemos ver con nuestros ojos terrenales. Estamos llenos de idolatría a nuestro alrededor, de cosas que amamos o que los hombres aman mucho más que incluso sus propias familias. ¿O usted no ha visto a su alrededor noticias de las cuales familias se pelean por posesiones, se pelean por, no sé, por una disputa que en realidad no es tal, se pelean por otras personas, se pelean para alcanzar un mejor lugar? Muchas veces una discusión incluso termina en desastres familiares, tragedias. Los hombres hoy en día idolatran otras cosas más que lo esencial. El Señor nos dice que el cumplimiento y bueno perfecto de su palabra es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero luego de eso nos enseña a los padres, les enseña que tienen que persistir, que perseverar en la doctrina del Señor en sus hijos, que deben enseñarles el camino, que deben hacerles comprender todo lo maravilloso y lo prodigioso que Dios ha sido en el tiempo antiguo, en este tiempo y lo que será en el futuro. Porque Dios no es ajeno, su poder y su deidad no está apartada en este tiempo. Aún en este tiempo nosotros podemos ver prodigios y milagros. Y el Señor enseña también a su iglesia, a sus hijos, que en esa persistencia, en esa búsqueda constante de su palabra,
de sus caminos, de su presencia, nosotros nos aferremos. Y que luego de eso velemos también por nuestras familias. En el amar a nuestro prójimo nos enseña que nosotros debemos velar también por nuestros seres queridos, enseñándoles con justicia, juicio, con verdad, con amor de Dios, no con, digamos, altanería, no con ímpetu fuerte, sino que con el amor de Dios nosotros debemos ser capaces de guiar a otros. Pero el mundo, si usted lo ve, ama los títulos, ama las posiciones de poder, ama el dinero, los bienes materiales, ama los deleites. Ya les decía, el libro de Juan, 1 de Juan, dice: apártate de las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, porque estas son corruptas, y como son corruptas, perecerán. Y todos los que persisten en ellas, juntamente con ellas, perecerán. Ama lo celestial, lo eterno, lo que Dios está dispuesto a entregar en tus manos. Ve entonces y comprende de que hay mucha idolatría a nuestro alrededor. Ojo, no es que Dios le diga a usted: ¿sabes qué? Enciérrate en un lugar alejado de la humanidad. El Señor, cuando ora por sus discípulos, les dice al Padre Celestial: no es que quiero que los apartes del mundo, sino que los libres del mal, que los protejas de la iniquidad, que los protejas de la vanagloria, que los protejas de la vanidad, que los guíes con luz, con esa luz inigualable, día tras día, que les fortalezcas, que les cuides, que les enseñes. Porque usted y yo, no es que no podamos estudiar, alcanzar cosas que deseemos, pero nos dice su palabra que, a diferencia del mundo, nuestra preocupación primordial, que cuando queremos hacer algo nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo con sus hijos, Él prepara todas las cosas. Cuando el Señor quiere hacer algo especial con nosotros, aunque no tengamos, el Señor dispone de todas las cosas. Y aún en este tiempo que vemos a nuestro alrededor que se ofrecen tantas y tantas cosas en las cuales nosotros podemos creer, es que la enseñanza de Pablo se hace viva en nosotros, recordándonos, a pesar de que hay tantas falsas deidades a nuestro alrededor, recuerda que hay un Dios que no necesita de una imagen para ser adorado, que no necesita de una figura de oro, de plata, de piedras preciosas, que no necesita de un título para que tú te acerques a Él, que es más, figurativamente, la separación física que había en el templo fue rasgada para que tú y yo, a través de Jesucristo, podamos acercarnos al Padre, para que tú y yo tengamos plena certeza de que ante nuestras oraciones y peticiones no hay intermediario más que el mismo Dios. Que este Dios, en este tiempo que no necesita de todo lo demás, y aún no teniendo necesidad de nada y amándonos tanto, dispone de todas las cosas a nuestro alrededor para que usted y yo podamos vivir en paz, en tranquilidad, con confianza de que Él nos da todas las cosas y que se cumpla su palabra que dice: busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os es añadido. Porque el Señor no te deja desamparado, porque en medio de la prueba y en medio de la tempestad el Señor está dispuesto a cargarte en sus brazos. Porque en medio de la desesperanza, de la desolación, de la corrupción, el Señor quiere librarte de la maldad. Porque nos dice su palabra: la luz en medio de las tinieblas prevalece. Porque ante la luz de Dios, la iniquidad de los hombres tiene que desaparecer. La maldad tiene que retroceder. El pecado, la iniquidad, los problemas, ante el poder y la autoridad del Señor, tienen que huir. Y el Señor nos recuerda por intermedio de Pablo que Él, a pesar de incluso de nuestra, digamos, ignorancia en muchos temas, Él lo pasa por alto en este tiempo para que nosotros nos arrepintamos de nuestro camino si lo vemos equivocado y nos aferremos a Él y busquemos su esencia y nos dispongamos de corazón a ser obreros en sus manos.
instrumentos al servicio del Señor. Porque Él ha predestinado un lugar en el cual todos los hombres deben pasar por el juicio de Dios y a donde nuestra eternidad estará en juego. Donde Él designó al Señor Jesús, al Mesías, a su Hijo amado, para que en su justicia estableciese juicio a cada uno de nosotros, los hombres. ¿Qué eternidad quieres vivir? Es una decisión personal. Yo te decía, o les decía recién, de que el misterio más grande de la humanidad o de nuestro Creador es que Él nos deja a nosotros la decisión. Siendo todopoderoso, Él nos da infinitas oportunidades para que nos decidamos por Él. Pero esto no es eterno. El Señor ya ha establecido un día en el cual juzgará a la humanidad. No esperemos hacer como aquella persona que esperó el último instante. Si aún en este tiempo y aún en este momento el Señor quiere bendecir tu vida, quiere hacerte notorio ante los ojos de la humanidad de que tú eres su hijo amado, en el cual, así como lo dijo de sí mismo, tiene complacencia. Es decir, se deleita, se enorgullece de que tú y yo podamos aferrarnos de Él y Él poder decir que somos hijos suyos. Porque Él no te quiere dejar solo. Pueden haber problemas, dificultades, enfermedades, pero Dios quiere estar al lado tuyo. Quiere guiarte, quiere acompañarte, quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere darte fuerzas cuando éstas se acaban. Pablo lo dijo, y con esto iremos terminando. Pablo dijo que él en 3 ocasiones oró al Señor para que Él quitara el aguijón de su cuerpo. Más la respuesta divina fue: bástate con mi gracia. Y cuando él comprendió que el poder de Dios se hacía fuerte cada vez que él se sentía débil, en el sentido de que aún en ese tiempo el Señor le mostraba más de su amor, le instaba a seguir por el camino, le fortalecía, mostraba aún más prodigios y milagros, él encontró deleite en el camino de Dios. Al punto de decir que para él vivir era Cristo, morir es ganancia. No siendo temerarios, sino que dispuestos al servicio de Dios, porque él comprendió y lo dice. Para mí quizás lo más esencial como persona natural, como ente individual, sería estar en la presencia de Dios. Todos los hombres, cuando comprenden lo bueno y maravilloso que es el Señor, lo primordial que uno desea es estar allá donde Dios está. Sí, Señor. Sabiendo que la promesa que tenemos allá en los cielos es que el mismo Dios estará al lado nuestro. Será luz en todo el momento. Será alegría y felicidad. Pero Pablo comprendió que dijo: si el estar con vida lleva a otros al Evangelio de Dios, yo me dispongo en las manos de Dios. Hoy Dios nos hace el llamado y nos reitera que ante la vanagloria, los deseos de la vida, los deseos que están a nuestro alrededor, ante esos tropiezos que están dispuestos para que tú y yo caigamos, porque así son. Estas cosas que llegan muchas veces a nuestro alrededor están dispuestos para que tú y yo caigamos y que con esa caída nosotros perezcamos. Recuerden, el alma que peca, esta morirá. Pero Dios en este tiempo te reitera que está el Creador del universo, aquel que hizo prodigios y milagros sin necesidad de conocerle cara a cara, dispuesto a obrar en ti, a obrar en tu familia, a obrar en tu alrededor, a obrar en tu necesidad, en tu problema y en tu dificultad. Está dispuesto a actuar con misericordia, a sostenerte, a bendecirte, a guiarte, a llevarte en paz, hasta el momento en que Él te llame a su presencia. Amén. Y más aún, si recorres este camino con Él, esta vida con Él, nos dice que Él está dispuesto con los brazos abiertos y no con brazos vacíos, nos dice su palabra en el libro de Apocalipsis, que Él viene y su galardón juntamente con Él, para entregar a cada uno que no se ha desviado, sino que aún espera y ama su venir. Amén. ¿De qué grupo queremos, a qué grupo queremos pertenecer?
¿En qué instancia queremos encontrarnos? Reconociendo que, así como en el tiempo antiguo, Dios puede venir por nosotros en cualquier instante, por su iglesia en cualquier momento. Él ha establecido un tiempo especial, pero eso no quita de que Dios pueda llamarnos a nosotros en cualquier instante. ¿Y cómo será nuestra condición? ¿Cómo será nuestra vida si nos presentamos delante de Dios? Y es por eso que hoy nos reitera y nos dice, aun cuando te has equivocado, el Señor está dispuesto a restaurarte. Si así como el hijo pródigo, tú llegas a Él y a Él clamas por misericordia. ¿Se acuerda lo que hizo el hijo pródigo? Aún habiendo malgastado todo y aún siendo llegando con la predisposición de ser un obrero, es decir, de someterse a ser denigrado de su posición de hijo, aún con eso el Padre le recibió y le reconoció como su hijo amado. Le vistió, le puso anillo en sus manos, le puso calzado en sus pies y festejó por aquel que se había perdido, que había sido encontrado, por aquel que había sido dado por muerto, había resucitado. Así Dios en este tiempo, aunque estamos muchas veces en iniquidad, el Señor quiere que te aferres a Él, que te acerques a Él, que creas en Él y que no haya nada que te mueva de la fe de Dios. Amén. Este es el mensaje que Dios nos ha dado en este día. Vamos a pasar a orar. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que están en este lugar que nos coloquemos de pie, a nuestros hermanos en sus hogares, a que cerremos nuestros ojos y agradezcamos al Señor por esta su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias Dios por esto bello y maravilloso que nos has compartido en este día, por esto que nos has enseñado, por esto que nos has mostrado a nuestra vida. Señor, queremos que en esta hora sea tu presencia la que visite nuestros corazones, la que selle con tu Espíritu Santo esta palabra en nuestras vidas, que permita que ésta germine, que dé el crecimiento oportuno y que ésta pueda fructificar y hacer obras y dar frutos dignos, Señor, de justicia y arrepentimiento a nuestro alrededor. Te pedimos, Dios, que tú bendigas nuestras almas y nuestras vidas con este tesoro especial que has dispuesto en nuestros corazones y que de manera especial también aquellos que están en la distancia, tú seas tomando los medios, Señor, y obrando también en sus vidas. Gracias, Señor, te damos por esto que nos has compartido y creyendo en tu amor y en tu misericordia, Señor, te agradecemos también porque al sellar tu palabra en nuestros corazones somos bendecidos. Al igual como nos sentimos por intermedio de esta oración, Señor, en la cual te pedimos, bendiga nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre, que el Señor le bendiga. Vamos a pedirle a nuestros hermanos del coro que sean entonando un poquito una alabanza al Señor antes de orar por las peticiones. Amén. Número 19 en las carpetas. Número 19. Un hombre leproso, no mayor.
oportunidad a nuestro pastor Montes para que lectura a ellas. Y luego nuestro obispo va a estar dándole, vamos a dar una oportunidad para que ore por las peticiones. Amén. 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 Oración por nuestro hermano Manuel Infante y Elba Banda. Además de nuestra hermana Carmen Infante, que el día de ayer me parece que tuvo un accidente, se cayó y está con una de sus piernas hinchadas. Oración por Mireya Rebolledo y Carlos Cornejo. Oración por proyectos, por trabajo. Oración por Mateo, el niño que fue intervenido del corazón, que está en recuperación. También dentro del WhatsApp de la oración había una petición por una mujer, una varona de Temuco. El día de ayer iba a ser operada, salió muy bien de su operación, así que agradecen al Señor por haber orado por ella. Amén. Oración por Esmirta Rebolledo y Manuel Saldías, por Paola Solís, por Giselle y familia, por Martina Cher de Linares. Oración por la hermana Margarita de los Andes. Oración por los hermanos de Arralín, por Patricia Ramos, por recuperación. Por la recuperación de Renato, él es un niño que ha estado con fiebre y malestar en los últimos días. Oración por Paula y Fabián, pedimos a Dios que pueda obrar en sus vidas. Oración por Filomena Rebolledo y Vicente Santibáñez. Por nuestra hermana Isa Chávez de México, por la familia Montes Rojas, por Patricia Montes y familia, por Carlos Montes y familia, oración por las iglesias en el país, como también en el extranjero. Amén. Amén. Ya habiendo dado lectura a las peticiones, vamos a Williamo, hermano ya está ahí en los controles que... Y por Grace Cornejo, perdón. Pasa el micrófono del palio a nuestro obispo para que pueda orar por las peticiones. Amén. Mientras nosotros nos colocamos de pie, vamos con reverencia también a suplicar a nuestro Dios que actúe en amor y misericordia con sus hijos. Amén. También por la esposa del hermano Gabriel Rosa, que me parece que este miércoles opera en Miami. Buen Dios y Padre misericordioso, en ti confiamos. Sabemos, Señor, que todo está en tus manos. Así como nos decía, Señor, esta alabanza, tú sanaste a aquel leproso. Te suplicamos que también sane a todos tus hijos que están enfermos. Sea tu sangre bendita la medicina que corre de la mollera hasta la punta de los pies. Aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, te ruego, Padre, de que tú vayas escuchando cada clamor, cada petición de esta iglesia, como también la iglesia de esta región o a lo largo de nuestro país, como aquellos, Señor, que están en el extranjero. Seas tú, Señor, guardándole, ayudándole y escuchando, Señor, su súplica. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, muy amado, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Que el Señor bendiga a nuestro obispo. Vamos a permanecer de pies, recordándoles que el día jueves hay servicio a las 20 horas, el día domingo a las 30. Y que cualquier otra información que esté ocurriendo van a estar publicadas en nuestras redes sociales. ¿Amén? Sí, Señor. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que nos despida con su bendición. Amén. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos nuevamente porque nos permites acercarnos a tu presencia, Señor, por intermedio de una oración. Ahora, Dios, nos hemos acercado a ti para pedirte, Señor, de manera especial, de que tú nos acompañes en el regreso a nuestros hogares. Sí, Señor. Para que tu presencia nos guíe en lo que queda de la semana, para que tú nos ilumines, Señor, en cada cosa que debamos realizar, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, derribando todo muro, Señor, toda dificultad, para que nos haga avanzar y nos haga
Señor, compañía en este diario vivir. Señor, queremos también que tú te quedes en este lugar, cuidando este templo, bendiciendo, Señor, prosperando a aquellos que cuidan este santo lugar. Y de manera especial te pedimos, Dios, de que tú seas abriendo en este momento las ventanas de los cielos y derramando sobre tus hijos tu bendición, la que por fe recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.